Buenas tardes, hermanos. Comenzamos la Eucaristía en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, puestos de pie y cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy celebramos con toda la Iglesia la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Es el día del Papa, un día en que oramos también por el Papa Francisco. Y vamos a ofrecer la Santa Misa por el eterno descanso de nuestro querido hermano, el doctor Carlos el Pollo Tori, que cumple un mes de haber partido al encuentro del Señor. Vamos a reconocer delante del Señor que somos pecadores. Con un corazón humilde pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti. Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti. Y de mí, Cristo Jesús, ten piedad, soy un pecador. Y de mí, Cristo Jesús, ten piedad, soy un pecador. Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti. Señor, ten piedad, porque yo pequé contra ti. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos tu ayuda por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y ya que por ellos entregaste a tu Iglesia las primicias de los dones del cielo, otórganos también por ellos los auxilios para la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí,
me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nuestro Dios resucitó, a la muerte venció por su gran amor, a la muerte venció. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya el Espíritu divino del amor a la iglesia envió, a su pueblo congregó, a la iglesia envió. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amén. Cada persona, cada ser humano viene a este mundo a cumplir una misión. Eso es algo de lo que debemos estar seguros. Se llama el misterio de la vocación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible. No ha existido jamás en la historia alguien exactamente igual a mí, ni existirá tampoco en el futuro. Dios tiene un designio de amor para cada persona. Y si bien es verdad que hay personas que podríamos decir que tienen una misión más importante en la historia, sin embargo, hasta la vida más sencilla, más humilde, tiene a los ojos de Dios un valor infinito, y por eso es una vida sagrada que debe ser cuidada y respetada. Cada vida es una historia de alegrías y dolores, de aciertos y errores, de gracia y de pecado. Cada vida, podríamos decir, es una historia de salvación, una historia en la que Dios nos va guiando, nos va conduciendo
nos va hablando a través de nuestra conciencia, nos va mostrando el camino, pero también respeta nuestra libertad y muchas ocasiones usamos mal esa libertad. Caemos en el pecado, sea por debilidad, por ignorancia o por malicia. Pero hoy celebramos la historia de dos grandes santos, dos personas que han sido fundamentales en el cristianismo y en la historia de la Iglesia. Podemos decir sin duda que son los apóstoles más importantes, las verdaderas columnas sobre las cuales Cristo quiso construir su Iglesia, San Pedro y San Pablo. El otro día en un Zoom que tuve con un grupo de señoras, una señora me preguntaba: Padre, entiendo la importancia de Pedro. Jesús le dijo: tú eres la piedra sobre la que voy a construir mi iglesia, le dio las llaves del reino. Pero ¿por qué es tan importante Pablo? Y yo le decía: porque sin Pablo probablemente ni tú ni yo seríamos cristianos. Sin Pablo no estaríamos celebrando nosotros hoy esta misa. Recordemos que los primeros 12 apóstoles eran judíos, eran hombres rudos y fueron enviados a predicar el Evangelio y comenzaron a anunciar la buena noticia, sobre todo entre los judíos, tanto en Judea como en los pueblos de alrededor. Pero para llevar la salvación y el mensaje de Cristo a los pueblos gentiles, es decir, al resto del mundo, Dios quiso elegir a este gran hombre, Saulo de Tarso. San Pablo, que tenía una formación en las Sagradas Escrituras, es decir, era un judío conocedor de la ley, pero que también tenía una sólida formación humana en la cultura griega y en el derecho romano. San Pablo, después de convertirse, se pasó la vida misionando, es decir, viajando por el mundo entero, llevando el mensaje de Cristo a las ciudades más importantes de aquella época: Corinto, Éfeso, Atenas, Filipos, Roma. Algunos dicen que incluso llegó hasta España. Y en cada lugar fundó la iglesia, fundó una iglesia. Se rodeó de un grupo de discípulos a los cuales fue formando y a quienes dejó como obispos para que formaran y cuidaran esas comunidades cristianas. Por eso, el prefacio de hoy nos dice: Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió a todas las gentes. Pero no solamente eso, también dice el prefacio: Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Gracias a las cartas de San Pablo, nosotros podemos comprender mejor el mensaje de Cristo, la doctrina de Cristo, Dios y hombre verdadero, la Santísima Trinidad, la presencia del Espíritu Santo, la Iglesia como cuerpo de Cristo, la salvación a través de la fe y de la gracia. En fin, tantas verdades que el Espíritu inspiró a San Pablo para interpretar la fe. Y en la historia de estos dos grandes santos descubrimos, en primer lugar, el llamado. Pedro a las orillas del mar de Galilea, Pablo camino de Damasco, cuando Dios lo arrojó del caballo. Es también una historia de pecado,
Pedro negó a su maestro. Pablo persiguió a los primeros cristianos. Y es una historia de arrepentimiento y de amor. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes todo y tú sabes que yo te quiero. Y Pablo decía: no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia, pero el Señor se fió de mí, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y esta historia de salvación termina cuando ambos derramaron su sangre por Cristo en Roma, la capital de la civilización de aquel entonces. Pablo murió decapitado y Pedro murió crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su Señor. Por eso hoy es un día para darle gracias al Señor por la vocación de estos dos grandes hombres y pensar en nuestra propia vocación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Y hoy que recordamos al doctor Carlos Tori Tori, al Pollo, como lo llamaban sus amigos, sus familiares, él también tuvo una vocación, una misión que cumplió en esta vida, como esposo, como padre, como abuelo, como un médico entregado totalmente a sus pacientes, como una persona alegre que tenía muchos amigos, que le gustaba el deporte, en fin, como una persona que cumplió su misión en esta vida. Oramos por él para que también el Señor perdone las faltas que cometió en esta tierra, para que tome en cuenta sus obras buenas y para que esté gozando de su presencia con San Pedro y San Pablo en el cielo. Y por supuesto, oramos también especialmente por el Papa Francisco, para que el Señor le dé fortaleza, sabiduría y pueda guiar a la Iglesia según los designios de Dios. Y finalmente oramos también aquí en nuestra patria, el Perú, por todos los pescadores que tienen como patrón a San Pedro en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas, nuestras peticiones. Oremos en este día especialmente por el Papa Francisco, vicario de Cristo en la tierra y símbolo de unidad para todos los católicos, para que el Señor lo asista en la tarea de conducir la barca de Pedro. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Por todos los obispos y sacerdotes, así como quienes consagran su vida al anuncio del Evangelio, para que como San Pablo se sientan apremiados a predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor.
por los gobernantes y las autoridades, para que promuevan el desarrollo económico, velando por la salud y respetando el derecho de los creyentes a recibir los sacramentos. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Acuérdate, Padre de misericordia, de nuestros hermanos más necesitados y de todos los enfermos. Ayúdanos a vivir la solidaridad con ellos. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Y hoy especialmente oremos por el doctor Carlos Tori, para que pueda estar gozando de la comunión plena con Dios y el Señor consuele y mantenga muy unida a su familia. Roguemos a Dios. Te lo pedimos, Señor. Un momentito de silencio, cada uno puede presentar sus propias intenciones. Padre Santo, acoge las súplicas que hoy te presentamos. Ayúdanos a responder al designio de amor que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino a tu altar, que pronto se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, don de tu santidad. Traigo junto al pan y este vino la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos. Gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Traigo junto al pan y este vino el dolor de las almas que no saben de ti. También las intenciones de tantos, para que los bendigas y les des de tu paz. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino a tu altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, don de tu santidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos, para consagrarla a tu nombre, y por la celebración de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó, aquel
fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo, y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Carlos Tori, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Oremos por todas las víctimas del coronavirus. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, unidos como una gran familia, vamos a orar a nuestro Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En sus hogares pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pedro dijo a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Rezamos juntos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero recordarles que hoy a las 8 de la noche tenemos una charla muy interesante a cargo de la hermana Lucedit Acero Hoyos, sierva del Plan de Dios, quien va a compartir con nosotros su experiencia, trabajando sobre todo con los niños enfermos en el Hospital del Niño y con los niños discapacitados en la alegría en el Señor. Es una buena ocasión en este tiempo para comprender mejor el misterio de la enfermedad. Les voy a dar ahora la bendición que concede la Iglesia en este día de San Pedro y San Pablo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, les conceda su bendición. Amén. Quien los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la Iglesia, los ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así,
por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la intercesión de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron, muriendo uno en la cruz y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, cuyo nombre es música más suave, cántico del ave, y que del agua el son. Tu nombre sea fuente, lo beba el alma mía, y halle la alegría mi pobre corazón. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María,